Ilusari Endanori. Buenas tardes y bienvenidas a todas las que os habéis acercado aquí, en Vitoria. Bueno, este encuentro ha sido propiciado sobre todo por dos motivos. El primero, la visita del Banco Mundial al Congreso de Lobbies for Climate, que ha sido en el BEC, que ha terminado hoy. Pues un congreso que se enmarca en la estrategia de los lobbies energéticos y del capital transnacional para seguir alimentando la rueda del negocio con alianzas público-privadas, ¿no? Pero nosotras creemos que la promoción de la acción climática viene de la mano de la justicia climática y no de los planteamientos estos innovadores basados en tecnologías con una huella ecológica grande, ¿no? Bueno, topaketa hau, bi arrazoi gatik bultzatu izan da nagusiki, lehena, munduko bankuaren bizita, beken oin berri bukatu den Innovate for Climate kongresua dela eta, kongresu hau lobby energetikoen eta kapital transnazionalaren estrategiaren barruan kokatzen dugu, negozioaren gurpila aliantza publiko-pribatuen elikatzen jarraitzeko. Guk ordea, ekintza klimatikoa justizia klimatikoarekin batera datorrela uste dugu, eta ez aztarna ekologiko handiak dituzte teknologietan oinarritutako planteamendu berritzaile hauengatik. Krisi ekosozialari aurre egiteko soluzio faltsuak inposatzen dizkigutela salatzeko, hainbat eragile batu gara egun hauetan, sentsibilitate ezberdinekoak, eta talde motorretik bai eskerrak eman nahi ditugu asanbladatara eta antolakuntzan parte hartu duzuen guzti hori. Sorturiko harremanak mantendu ditzagun eta sendotzen jarrai ditzagun, beharrezkoak izango ditugu eta. Entonces nos hemos reunido diversos agentes para denunciar que en este congreso nos están imponiendo soluciones falsas a la crisis ecosocial y para ello hemos formado un grupo con sensibilidades diversas. Entonces desde el Grupo Motor sí que queremos agradecer a todas las que habéis participado en las asambleas y en la organización de todas las cosas que hemos hecho durante esta semana, que hemos hecho un trabajo estupendo y que es para estar contentas, ¿no? Y sí que me gustaría como animaros a mantener las relaciones que hemos forjado este mes al final y seguirlas fortaleciendo porque va a ser algo que vamos a necesitar. Entonces, pues la segunda razón se vincula con la ponente principal que tenemos aquí. Yayo Herrero ha venido a nuestras tierras a presentar sus últimos libros y, pues tan generosa como siempre, nos va a compartir parte de su sabiduría. Pero enseguida volvemos a ello, ¿vale? Bigarren arrazoia, Yayo Herreroren bizitarekin dago lotuta, bere bi azken liburuak aurkeztera hurbildu zaigu, baina, bueno, laster itzuliko gara honetara. Zergatik, porque me gustaría presentaros a nuestro invitado sorpresa, Yudi, que es un activista climático de Indonesia que ha venido al Congreso, que ha habido en el BEC, a denunciar que el Banco Mundial utiliza mecanismos que limitan la acción climática y condena a territorios como el suyo a desaparecer. Bueno, esan bezala, Yudi ere aurkeztu nahi dizuet, aktivista klimatikoa da, Indonesiatik dator eta kongresura ere etorri da. Banko Mundialak ekintza klimatikoa mugatzen duela salatzeko, baina bere lurraldea kondenatu ere egiten duela salatzeko. Orduan, berari emango diot hitza, so whenever you want, Judy, you can speak and I will translate. Hello everyone. Hello everyone, good evening. So, I'm Yudi from Dead for Climate Movement. I'm based in Makassar, Indonesia. Dead for Climate is a grassroots, global south-driving initiative connecting social and climate justice. Struggles by uniting labor, social and climate movement from the global south and north. Bueno, pues que es Yudi, que es del Movimiento de Deuda por el Clima, con sede en Madagascar, Indonesia. Entonces, Dead for Climate es una iniciativa de base impulsada por el Sur Global que conecta las luchas por la justicia social y climática uniendo los movimientos laborales, sociales y climáticos del Sur Global y del Norte Global. My country, Indonesia, and its people are most affected by the climate crisis. This year,
988 climate disasters have happened in Indonesia. People in the global south are suffering because of the climate crisis. We need climate justice to survive, but there is no climate justice without that justice. So, we demand from the World Bank to cancel the debt of the global south and turn the funds into climate action. Su país, Indonesia, y su gente son los más afectados de la crisis climática. Este año se han producido 988 desastres climáticos en Indonesia. Dice que necesitan justicia climática para sobrevivir, pero que no hay justicia climática sin justicia de la deuda, así que exigen al Banco Mundial que cancele la deuda del sur global y que eso lo conviertan en acción para el clima. Debt is a colonial trap. Debt is one of the major driving forces of fossil fuel extractivism, and a direct continuation of colonial relations between countries of the global north and south. La deuda es una trampa colonial. La deuda es uno de los principales motores del extractivismo de combustibles fósiles y una continuación directa de las relaciones coloniales entre los países del norte y del sur global. These debts are often illegitimate, odious, and even illegal, serving dictators, compromise politicians, and former colonialism by ensuring financial and material flows from the south to the north. Estas deudas son a menudo ilegítimas, odiosas e incluso ilegales y sirven a dictadores, políticos y antiguos colonizadores a garantizar flujos financieros y de materiales del sur al norte. So, World Bank has to cancel the debts of the global south, because it is this intentional indebtedness that is preventing a truly just and self-determined transition away from fossil fuels by safeguarding the exploitation of people and nature through fossil capitalism. Because debt cancellation priorities the real systemic causes of global social and climate injustice, rather than the individual behaviors of those who cannot afford. El Banco Mundial tiene que cancelar la deuda del sur global porque es este endeudamiento intencionado el que está impidiendo una transición verdaderamente justa y autodeterminada para abandonar los combustibles fósiles, salvaguardando la explotación de las personas y la naturaleza del capitalismo fósil. Porque la cancelación de la deuda prioriza las causas sistémicas reales de las injusticias sociales y climáticas globales, en lugar de los comportamientos individuales de quienes no pueden pagarla. World Bank has to cancel the debt of the global south, because debt cancellation takes nothing away from the working class in the global north, but instead cuts a stream of profit from the same power groups that are exploiting them as well as the countries of the global south. El Banco Mundial tiene que cancelar la deuda del sur global, porque la cancelación de la deuda no quita nada a la clase trabajadora del norte global, sino que corta un flujo de beneficios de los mismos grupos de poder que los están explotando, así como a los países del sur global. World Bank has to cancel the debt of the global south because debt cancellation is transformative action for social and climate justice. Thank you. El Banco Mundial tiene que cancelar la deuda del sur global, porque la cancelación de la deuda es una acción transformadora para la justicia social y climática. Eskerrik asko. Pues después de haber escuchado las demandas de Judy, os voy a dejar ahora con Yayo, por si hay alguien que no la conoce. Deciros que es antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista, una mujer que apuesta siempre por la conciliación, devolviendo el foco a aquello que nos une y resaltando aquello que hace que la vida esté en el centro. Judyren eskariak entzun eta gero, Yaiorekin itziko zaituztet, norbaitek ezagutuko ez balu, jakizue antropologoa, ingeniaria, irakaslea eta aktivista ekofeminista dela, beti kontziliazioaren aldeko apustu egiten duen emakumea, batzen gaituena ardatz hartu eta bizitza osoa erdigunean jartzen duena nabarmenduz. Hemendik aurrera erderaz esango da ponentzia,
baina bukaeran saioan edukiko dugu galdetako tarte bat. Orduan, edonok euskaraz egin guri izango balu, esaidazu eta nik itxuko dugu, bale? Ez dakit euskeraz hitz egiten, baina eskerrak eman nahi dizkizuet. Parte hartzera gonbidatu nauzelako. Arratsaldeo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por hacer este hueco. Es un gusto siempre venir aquí y encontrarme con tantas caras conocidas y con tantas compañeras de tantas cosas, ¿no? Y bueno, lo que querría es hacer algunas reflexiones abiertas que espero que luego podamos compartir en el coloquio y complementar, porque yo lo que voy a señalar son algunas ideas que me sugerían al hilo de esta cumbre del Banco Mundial, alrededor además de toda la cuestión climática, en este discurso ya del capitalismo verde, del cinismo más absoluto. Yo decía antes que soy conciliadora, y es verdad que intento ser conciliadora, pero me gusta ser conciliadora entre la gente que nos organizamos para ponerle frente a esto que es irreconciliable absolutamente con la posibilidad de que podamos mantener la vida, ¿no? Preparando un poco lo que iba a compartir aquí, miraba estos últimos días la página del Banco Mundial, ¿no? Para ver un poco cómo ellos mismos relatan la historia y cómo ellos mismos, esta institución que está integrada ahora mismo a su vez por otras 5 instituciones, todas bancarias, financieras, definen lo que es su trabajo y definen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y claro, es como rizar el rizo siempre, ¿no? Porque el propósito fundamental del Banco Mundial, dicen ellos mismos, es combatir la pobreza. Hablan fundamentalmente de la prosperidad compartida, es decir, alcanzar una prosperidad compartida, conseguir incrementar y profundizar el crecimiento económico, claro, y luego, por otro lado, dicen garantizar beneficios sostenibles, ¿no? Claro, el tema de combatir la pobreza con garantizar no vidas sostenibles, ni siquiera ya que podríamos hablar de cómo se utiliza el término sostenibilidad, sino hablar de garantizar beneficios sostenibles, tiene que ver básicamente con esta idea que es muy propia de nuestras culturas, de las culturas capitalistas, en esta dimensión neoliberal, en realidad desde que nace, que es la de alguna manera supeditar o plantear que la vida humana, que nuestras vidas, que nuestras sociedades, para poder existir y para poder existir de buena manera, hace falta como un propósito previo, como una condición previa que se plantea como necesaria, que es la de incrementar y garantizar, digamos, los beneficios sostenibles, ¿no? Luego vamos a comentar, porque claro, no tiene nada que ver beneficio sostenible con garantía de vida sostenible. De hecho, por ejemplo, este año Iberdrola y Endesa han anunciado que han tenido unos beneficios que han pulverizado los récords de beneficios de los años anteriores, y sin embargo, como en años anteriores, nos vemos también en momentos en los que se producen cortes de luz o dificultades y, digamos, autocontrol de las propias personas, y esto que lo digo un ecologista no suena muy bien, pero autocontrol de las propias personas en el uso de su propia energía, digamos, muy por encima de lo razonable, ¿no? Porque somos ecologistas, yo soy ecologista. Y yo planteo desde hace mucho tiempo que hemos de aprender a vivir con mucha menos energía. Pero una cosa es la autosimplicidad voluntaria o la redistribución de la riqueza, y otra cosa es el despojo. Otra cosa es que le corten la luz a la gente que la necesita, pues para poder calentar la comida, para poder calentar su casa o simplemente para poder vivir. Yo creo que sería un brutal error confundir la autosimplicidad voluntaria con el despojo, con el empobrecimiento, ¿no? Digamos que el movimiento ecologista, y desde la perspectiva del ecologismo social, colocamos exactamente en el mismo plano la garantía de condiciones dignas para todas las personas. De ahí que el propósito de la Carta de los Derechos Sociales es absolutamente clave, haciéndolo compatible con una situación de profundísima crisis ecológica, de crisis ecosocial,
que conocéis sobradamente, pero que vamos a tratar, no os voy a evitar pasar por el rato de tratar de detallar algunos de esos elementos fundamentales, ¿no? Estamos y vivimos, asistimos a una profunda crisis que hemos llamado ecosocial, porque es indisociable lo que le pasa a las sociedades y a las personas de lo que le pasa a la naturaleza. Somos sujetos de destino con la propia naturaleza, básicamente porque somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una trama de la vida de la que forma parte y de la que obtiene todo lo que es preciso para sostener la existencia, ¿no? Es obvio que necesitamos alimentos, comemos alimentos que han sido producidos por las personas campesinas, pero que necesitan, para poder ser producidos, de fotosíntesis, de minerales en el suelo o de agua. Vuelve a ser obvio que necesitamos agua. Nuestro cuerpo es un 65% de agua. Y no hay nada, nada que llamemos producción que no dependa en primera instancia del agua. Y el agua no la fabrica nadie. El agua, como bien sabemos, depende y es fruto de un proceso natural, el ciclo del agua, que puede ser y ha sido alterado por la acción humana, pero no puede ser controlado a voluntad, ¿no? Los seres humanos necesitamos energía para desplazarnos, para estar ahora aquí iluminados, para que funcione este micrófono, energía para absolutamente todo, ¿no? Y esa energía, de nuevo, puede ser creada o generada en una refinería de petróleo, en una central nuclear, en un parque eólico, pero para que esa energía pueda ser generada previamente y como condición necesaria, hace falta carbón, petróleo, gas natural, litio, platino, neodimio, disprosio, cobre, cobalto, es decir, una enormidad de minerales que son extraídos de la corteza de la Tierra, pero que nadie ha fabricado, ¿no? La economía ecológica nos enseñó hace mucho tiempo que era un problema confundir la producción con la extracción. Producir es aquello que se puede regenerar cíclicamente, mientras que la extracción es aquello que se saca, que se extrae y una vez extraído no vuelve a estar disponible para un uso posterior, a menos que incorporemos poderosos sistemas de reciclaje que nunca son perfectos, nunca son completamente cerrados, además de necesitar energía, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente codependientes, pertenecemos a esa trama de la vida, y eso significa que no podemos vivir al margen y por fuera de la naturaleza, ¿no? Hemos construido, sin embargo, una forma de organizar la vida en común y de organizar la vida material que funciona como si no dependiéramos de esa naturaleza, alimentando esa ficción, y además funciona como si esa naturaleza, como si esos minerales, esos bienes de la tierra fueran infinitos y no tuvieran límites, ¿no? Funcionar de esta manera durante unos siglos, pero de forma intensísima en los últimos 70 años, ha conducido a una situación que muchas personas denominan de translimitación. Es decir, hemos superado los límites físicos del planeta y muchos de los bienes finitos, no renovables, que son necesarios para que funcione el metabolismo económico capitalista tal cual funciona hoy, digamos que declinan y están tocando a su fin. Esto no lo plantea solamente, digamos, personas de un ámbito activista que están muy comprometidas y que puedan ser, como soy yo, ecologista, ¿no? Sino que básicamente instituciones como la Agencia Internacional de la Energía, poco sospechosa de ecologismo radical, por ejemplo, es bastante consciente de que eso que se ha llamado pico de extracción del petróleo convencional ya se alcanzó en el año 2006, ¿no? Por otro lado, los informes, por ejemplo, que prepara el Foro de Davos en sus reuniones anuales, cuando enuncian cuáles son los primeros problemas o los principales problemas que afronta el mundo en este momento, pues hablan del cambio climático, hablan del declive de los minerales, hablan del agotamiento de los bienes de la tierra y de las consecuencias sociales que ello conlleva, ¿no? Los mismos ejércitos, y en general, ya sea la OTAN o ya sean ejércitos de países, en sus documentos estratégicos denominan al cambio climático y al declive de la energía y de los minerales, lo denominan multiplicador de las amenazas. Y estos mismos ejércitos se autopostulan como especialistas en el caos
y como aquellos que van a ser capaces de afrontar o de hacer que se mantenga el orden dentro de modelos cada vez más extractivistas, dentro de modelos cada vez más violentos, con aquellos territorios que son convertidos de una forma cada vez más rápida en verdaderas zonas de sacrificio después de haber sido históricamente grandes minas y grandes vertederos al servicio de los lugares de privilegio. Me estoy refiriendo a lugares colonizados, a lugares y países del sur global que a partir de la deuda, como nos decía Judy, y también de la dinámica extractivista de minerales, pero también extractivista de agua o extractivista de capacidad de trabajo de las personas, ¿no? Extractivista en general de girones de vida, son puestas al servicio, digamos, de este modelo precisamente que pretende hacer sostenibles los beneficios. Pretende hacer sostenibles los beneficios como única forma, digamos, de prometer o de garantizar que las vidas de las personas van a poder alcanzar esa supuesta prosperidad compartida, ¿no? A esta situación de translimitación, a esta situación de crisis ecológica se le une, digamos, el caos climático. Sabemos bien que la denuncia de que nos encontrábamos ante una alteración del sistema de regulación del clima se produce ya hace decenios, ¿no? Y que lo que hemos tenido durante muchísimo tiempo ha sido una cultura fundamentalmente negacionista del problema del cambio climático. Negacionista, ahora cuando pensamos en el negacionismo se nos va a la cabeza a Bolsonaro, se nos va a la cabeza a Donald Trump o se nos va a la cabeza algunos endemismos más cercanos que tenemos que siguen defendiendo y siguen hablando de ese negacionismo, ¿no? Pero tenemos que recordar, y yo creo que conviene hacerlo porque es importante imaginar sin tener memoria, conviene recordar que hasta hace muy poco tiempo, incluso en universidades públicas, había profesorado que decía que lo del cambio climático era una variabilidad natural y que era una milonga. Hemos tenido, yo he conocido, profesores de geografía que nos han dicho que el cambio climático no existía, ¿no? Es decir, que la idea de negar o de dudar de lo que se venía proyectando, informe tras informe, que venía proyectando, por ejemplo, el IPCC, ha sido una constante hasta tal punto que este movimiento que se ha llamado rebelión científica ha tenido que salir desde los laboratorios y desde las aulas a la calle, lamentablemente con muy pocas personas al frente, pero han tenido que salir para señalar que no podían tolerar ya más la situación y el conflicto interno que representaba estar trabajando, estar investigando y proporcionando datos que mostraban la magnitud del desastre y sin embargo estar dando clases en universidades y en espacios que trabajaban con los datos como si estuvieran echando, digamos, una información mucho más banal, mucho menos importante, que no reflejaba o que no terminaba causando ningún tipo de transformación o de acción que realmente supusiera hacer algo, ¿no? El cambio climático supone básicamente reconocer que se están alterando las reglas del juego que organizan todo lo vivo, ¿no? Los seres humanos no hemos brotado como una especie de champiñón en este planeta, sino que somos fruto de un proceso de coevolución. Y si existimos gracias a estas condiciones biogeofísicas, gracias a estos compañeros de aventura planetaria que son árboles, que son plantas, que son microorganismos, y gracias básicamente a todo el repertorio de conocimientos, de formas de cultivar, de formas de construir, de formas de habitar el planeta que constituye, junto con la biodiversidad, una especie de ideodiversidad o diversidad cultural que ha permitido que nuestra especie básicamente pudiera vivir y pudiera existir, ¿no? Todo esto es lo que en este momento está en riesgo, ¿no? Isabel Steggers, hablaba también esta mañana de ella, es una filósofa que ha denominado al momento que estamos viviendo el momento de la intrusión de Gaia, ¿no? Y ella, al hablar de la intrusión de Gaia, se refiere o utiliza esta metáfora para decir que estamos viviendo un momento en el que ya no va a ser posible que la política hegemónica o que la economía hegemónica
dejen de hablar o dejen de tener en cuenta el agotamiento de los recursos fósiles, el declive de muchos minerales o el cambio climático o la pérdida de biodiversidad que sabemos y nos han dicho que está detrás precisamente de fenómenos como la pandemia que hemos vivido muy recientemente. Esto quiere decir que probablemente ya nunca vayamos a dejar de escuchar a políticos hablando sobre cambio climático, políticos y políticas que hace 5 o 6 años pues ni lo mencionaban o se acordaban de él de vez en cuando. Incluso el tema de la energía o el tema de los minerales o el tema del extractivismo no va a dejar de estar presente en muchos de los discursos políticos. Hemos llegado a un momento distinto en donde, digamos, el trabajo activista ya no es conseguir que se hable de ello, sino conseguir que no se hable de ello para convertirlo en un nuevo negocio, ¿no? Que es el problema que tenemos ahora. Cuando desde el Banco Mundial, cuando desde el Fondo Monetario Internacional, cuando desde la Unión Europea, cuando desde el Gobierno de España, por ejemplo, se habla de que el cambio climático o la propia crisis ambiental es una oportunidad, hemos de preguntarnos y hacer la pregunta inmediatamente después, ¿una oportunidad para qué? ¿No? Es muy importante hacernos la pregunta del para qué es una oportunidad o para qué está actuando, digamos, estos ámbitos financieros, económicos, transnacionales, que históricamente han estado y forman parte de unas dinámicas digamos, de crecimiento de la deuda o de intensificación de la neocolonialidad, como antes nos dijo Judy, ¿no? Y que en este momento están, desde nuestro punto de vista, protagonizando un momento de nueva intensificación de la dinámica extractivista y también de la dinámica negacionista, a pesar de que estén hablando de cambio climático, ¿no? Y trato de explicar un poco por qué, ¿no? Desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos en este momento es que la economía, la política, hablan de cambio climático, plantean que hay que enfrentarse al cambio climático, pero no reconocen y niegan de fondo y de facto las causas estructurales que están detrás de ese cambio climático, ¿no? Se habla de descarbonización como si fuera una cosa directamente separable del modelo económico que estamos viviendo en este momento, cuando el capitalismo transnacionalizado, industrial que tenemos en este momento no hubiera podido funcionar, no funcionaría, de hecho no funciona, sin unas enormes cantidades de energía fósil que lleguen completamente a su metabolismo. Digamos que nuestro modelo económico es como si fuera una especie de gran globo que ha sido inflado y que está dopado precisamente gracias a la energía fósil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el modelo de alimentación que tenemos. En este momento, una buena parte de los alimentos que se comen fundamentalmente en los países del norte global son alimentos que han sido cultivados utilizando una enorme cantidad de productos químicos de síntesis, nutrientes, pesticidas, en territorios del sur global. Son recolectados o sembrados con avionetas, recolectados con una enorme maquinaria que no funciona obviamente con una placa solar, funciona con diésel o funciona con energía fósil. Son trasladados desde los puntos de recolección a los lugares de procesado o a los lugares en los que van a ser finalmente consumidos, hasta tal punto que cuando analizamos el número de kilómetros que cualquiera de los alimentos que lleva a nuestra mesa ha recorrido, lo que nos encontramos es con un modelo de alimentación absolutamente inviable e insostenible, ¿no? Dice Vandana Shiva que el 65% de la población del planeta, la más empobrecida, la que vive en los países del sur global, vive con alimentos que han sido producidos cerca de donde van a ser consumidos y de una forma más o menos tradicional, ¿no? Somos mayoritariamente la gente que vive en países enriquecidos las que tenemos el problema de no consumir, de no comer alimentos que han sido producidos cerca de donde los comemos y que, digamos, no dependan de esa enorme cantidad de energía fósil, ¿no? También en los países del sur global somos muy conscientes de que se está produciendo una verdadera presión y una verdadera ofensiva
con el uso de la tierra. Yo hace no muchas semanas tenía una reunión, participé en una sesión con unas mujeres chilenas de la zona de Valparaíso, del Valle de Petorca, que me contaban que en su zona, que había sido una zona de cultivos diversos, una zona con mucho cultivo de aguacate, de repente se había producido un extractivismo brutal de agua para cultivo de aguacate. Es decir, hay en este momento una expansión tremenda de este cultivo porque, bueno, sabéis que ha sido denominado el oro verde en Europa y en Estados Unidos, hay una tremenda demanda, y me contaba, por ver un poco, porque claro, pensamos la cantidad de agua que usa el aguacate y se deseca el territorio, pero yo creo que hay imágenes que son como muy brutales, ¿no? Esta mujer me contaba que en los pueblos del Valle de Petorca muchas mujeres se están cortando el pelo para no tenerlo que lavar tan a menudo, y que hay pueblos donde se está empezando a defecar en bolsas de plástico, es decir, para no tener que usar, o por los problemas del agua, de las... Lo digo porque a mí me parece que ese tipo de transformaciones ilustran bastante bien cómo zonas que nunca han tenido un problema con el agua, de repente empiezan a tenerlo porque se extrae agua a una velocidad brutal. Es decir, hay una tremenda incautación de agua en esto que se llama agua virtual, que es el agua que las cosas que se importan traen metida, digamos, dentro de la propia producción, ¿no? Es obvio también que las ciudades funcionan y se mantienen gracias a una cantidad ingente de energía fósil, ¿no? Yo ahora vivo en un pueblo, en Cantabria, pero soy de Madrid y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid, y por eso me voy a referir fundamentalmente a la ciudad, por no hablar de otras, pero ya os digo que es lo mismo aquí, ¿no? Es decir, en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Es decir, lo que comemos, todo lo que necesitamos viene de fuera, ¿no? Y viene de fuera porque hay todo un sistema de transporte que permite meter cosas dentro de la ciudad y sacar todos los residuos fuera de la ciudad. En una ciudad como Madrid, las personas hacen a veces decenas de kilómetros diarios para poder atender las distintas cosas de su vida. Eso es posible porque hay autobuses, porque hay coches, porque hay infraestructuras, porque hay trenes de alta velocidad. Incluso va y viene gente a Madrid desde ciudades de fuera. Lo que quiero decir con esto es que hoy el modelo de ciudad, el modelo de gran ciudad y de metrópoli se sostiene y se mantiene básicamente porque disponemos de grandes cantidades de energía fósil y relativamente barata, ¿no? A pesar de que puedan tener todavía flujos de precio y flujos de mercado, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que podríamos hablar obviamente de la industria, de todo el modelo capitalista, neoliberal, globalizado, funciona básicamente con el petróleo como base, ¿no? Y ese petróleo que sabemos que quemado es el que ha originado en buena medida el cambio climático que tenemos que afrontar. Por tanto, una vez que las instituciones supranacionales capitalistas dicen, vale, tenemos un problema con el cambio climático, hay que descarbonizar, lo que les viene inmediatamente es el tema de decir, descarbonizar significa sustituir el petróleo por otra fuente energética. Y entonces aquí es donde viene toda la apuesta. Bueno, pues en algunos lugares se habla de la energía nuclear, de ampliar y hacer crecer las instalaciones de energía nuclear. En otros lugares se está viviendo en muchos lugares del mundo una tremenda ofensiva para, sin planificación, sin haberse parado a pensar para qué y para quién la energía, se apuesta por poner en marcha y especular con la instalación de parques eólicos o grandes parques fotovoltaicos en cualquier lugar. Hemos tenido también toda la apuesta por los mal llamados, desde nuestro punto de vista, biocombustibles, en realidad agrocombustibles, o los sueños como la energía de fusión o el propio hidrógeno verde, ¿no? Que por el momento no son nada. Son proyectos, pero proyectos que atraen una enorme cantidad de flujo financiero de esto que podría ser necesario, o que es necesario, para hacer transitar realmente nuestras sociedades, luego lo hablaremos,
y que tiene como fin, digamos, seguir haciendo crecer la churrera de los beneficios, digamos, de estas empresas privadas, que son con las que básicamente en su propia página web el Banco Mundial dice que quiere hacer negocios. El Banco Mundial, hay un momento en el que dice que quiere financiar a instituciones privadas para poder garantizar esos beneficios que son los que supuestamente van a dar lugar a la prosperidad compartida y al hallazgo de unas formas sostenibles de vivir, ¿no? El caso y la cuestión es que si hemos llegado ya al pico de extracción del petróleo, resulta que tenemos también un importante problema por el lado de los minerales, ¿no? El uranio, el cobre, el platino, el cobalto, el zinc, todos estos minerales, sumados a los minerales tierras raras, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el vanadio, son minerales finitos, son minerales que son extraídos de la tierra. Muchos de estos minerales ya han alcanzado sus picos de extracción y otros, según la ingeniería, la ingeniería geológica y la ingeniería química, nos dicen que se alcanzarán en los próximos años. Yo recomiendo mucho los trabajos de Alicia Valero y de Antonio Valero, que son las personas que mejor han trabajado con esto que ellos llaman, a mí no me gusta mucho el nombre, pero llaman capital mineral de la tierra, ¿no? Y que cuentan, hacen algo que se les olvida hacer a los economistas capitalistas, que es contar los kilos de cosas, ¿no? Es decir, para poder plantearte hacer una determinada transición que necesita minerales, alguien debiera poder echar las cuentas de cuántas toneladas de minerales hacen falta y cuántas hay. Porque si se echaran las cuentas, lo que nos encontraríamos es con el tema de que las promesas que se hacen no tienen base material que las sustente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes promesas tecnológicas para hacer la transición que hacen desde la Unión Europea hasta el propio Banco Mundial, hasta pues el propio gobierno de España, cuando plantea un poco cuáles son los horizontes que tenemos? Son fundamentalmente tres, ligadas a la descarbonización y al cambio energético. La primera de ellas es la apuesta por las energías renovables y limpias, ¿no? Que necesitan de todos los minerales que he nombrado. La segunda de ellas es el pasar de coche de motor de combustión al coche eléctrico. Pero claro, el coche eléctrico no se fabrica de la nada, hay que fabricarlo con minerales. Y simplemente si echamos con una calculadora y sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir, no hace falta mucha mayor operación matemática. Si sumamos y hallamos cuánto litio, por ejemplo, hace falta solo para sustituir el actual parque de coches de motor de combustión en coche eléctrico, lo que nos encontramos es que hacen falta aproximadamente el doble de las reservas de litio existentes. No hay el doble, hay las reservas de litio existentes. Pero sin embargo, se alimenta la ficción, la fantasía de que es posible hacer ese cambio al coche eléctrico. ¿Necesitamos electrificar el transporte? Claramente sí, desde mi punto de vista. Pero autobuses colectivos, transporte público y colectivo, y no la apuesta por el coche individual, digamos, y mucho menos por seguir intensificando el consumo o el tema del coche, llegando a casi todos los lugares. Tengamos en cuenta que en este momento es una parte pequeña de la población del planeta la que tiene coche privado. Estamos hablando de derechos, y cualquier cosa que no puede ser extendida a toda la población no es un derecho, es un privilegio. Cualquier cosa que se usa, que no hay posibilidad de escalar a toda la gente, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Por tanto, toda esa cuestión de la redistribución, toda esa cuestión de cómo vamos a hacer con los recursos que quedan, es una cuestión absolutamente clave, ¿no? Además de la cuestión del coche eléctrico y de la cuestión de la transición hacia las energías renovables y limpias, la tercera pata que aparece siempre es la de la digitalización de la economía, ¿no? Claro, la digitalización de la economía requiere fabricar pantallas, cableado, ordenadores, servidores, fibra óptica. Es un sector que tiene una demanda mineral brutal,
una demanda mineral enorme. ¿De qué minerales? Pues los mismos que he nombrado antes y que hacen falta para la transición a las energías renovables y para la transición al coche de motor eléctrico, ¿no? Por tanto, cuando miramos todo lo que se promete hacer y miramos las reservas minerales que quedan, o que nos dicen que quedan, resulta que las cuentas no salen. O sí, pueden salir en el caso de que todo lo que se produce quede reservado y sea acaparado por sectores de población amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar, ¿no? En este momento, toda la cuestión financiera, toda la cuestión política de cómo se conforma toda esa, por aquí está Juan Hernández Zubizarreta, que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la arquitectura de la impunidad, es decir, cómo lo político se organiza junto con el derecho para poder garantizar ese acaparamiento y ese expolio, ¿no? Se combina también con la militarización de nuestras sociedades, ¿no? En un proceso que a mí me parece absolutamente vertiginoso y rápido. A mí me parece tremenda cómo el conjunto de la sociedad de repente ha abrazado con pasión a partir de la guerra de Ucrania, que es algo horroroso, que desde luego no se puede edulcorar de ninguna manera, ¿no? Pero me llama la atención de qué manera de repente el militarismo y la apuesta por una noción de seguridad, que es básicamente el blindaje de las élites, ha calado en el seno de nuestras sociedades. Yo creo que es una cosa tremendamente peligrosa. No sé si visteis, la semana pasada en la Feria de Armas de Madrid hubo una acción, unas cuantas personas activistas se encadenaron y bueno, pues el proceso de tratar de arrancarlas de la cadena fue tan violento que una de ellas prácticamente le seccionaron un dedo, quedó el nervio quedó al aire, le han dado puntos, se ha podido salvar el dedo y todavía está acusada de atentado contra la autoridad, igual que están acusadas todas las personas que estuvieron ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, es fundamental entender, decís en el lema que ha organizado, se hablaba de colapso, ¿no? Y la palabra colapso como que ha tenido mucho debate últimamente en redes curiosamente todas personas cercanas al ecologismo social, ¿no? Cuando se habla de colapso, o cuando, diciendo así, cuando se ha puesto en el lema, no se está hablando de una especie de botón que se aprieta y no se está hablando de un momento concreto en el que de repente todo lo que funcionaba deja de ser y todo lo que estaba deja de estar, ¿no? Cuando se está hablando de colapso, se habla de diferentes cosas. En primer lugar, por ejemplo, como habla la comunidad científica y como habla el IPCC, del posible colapso de los sistemas ecológicos que garantizan, por ejemplo, la reproducción del agua, la regulación del clima y la continuidad de algunos procesos naturales que son irreparables por los seres humanos. Me interesa bastante que se entienda esto. Es decir, nuestra cultura es una cultura tecnocrática de yo controlo. O sea, parece que llega alguien y dice yo controlo y es la propia ciencia la que va a arreglar sus propios desaguisados. Hay cosas que son irreparables. Un acuífero salinizado es irreparable. Un sistema de regulación del clima más alejado cada vez del equilibrio no puede volver, o no podemos hacerlo volver a su funcionamiento anterior, sino que simplemente innova, la naturaleza sí que innova, llevándonos a otro lugar. La biodiversidad que desaparece no la podemos fabricar, ¿no? Por tanto, un elemento básico para poder afrontar el colapso es entender que habitamos una trama de la vida que se autoorganiza, que no es controlable a voluntad, que no es manejable tecnológicamente y que lo que hemos de hacer con ella es básicamente mantener o tratar, digamos, de no forzar su innovación, de no forzar su cambio, porque en este caso, su cambio representa que quizás las condiciones de existencia sean menos adecuadas para nosotras y nosotros, para nuestra especie, ¿no? Pero hablamos también, cuando hablamos de colapso,
como ese largo declive o ese desmoronamiento, dicen algunas personas, que están viviendo nuestras sociedades capitalistas industrializadas, ¿no? Decía antes que si tenemos un sistema globalizado que permite que los alimentos vengan de muy lejos o que las personas, las mercancías y las cosas se traigan de lugares lejanos, es porque tenemos energía fósil, es porque hemos tenido una determinada manera de funcionar y una bonanza energética que nos dicen todos los datos que manejamos que está tocando a su fin y que no va a existir en el futuro. Por tanto, esa economía dopada necesariamente va a cambiar, ¿no? Y va a generar, si no hacemos nada, y luego hablaré de lo que podríamos hacer, si no hacemos nada, va a generar básicamente un deterioro, está generando un deterioro en las condiciones de vida de muchas personas. Si hablamos en términos de relaciones norte-sur, es obvia la brutal desigualdad y cómo se está profundizando. Si hablamos, por ejemplo, de expulsiones, vuelve a ser obvio que estamos encontrándonos con movimientos migratorios, con expulsiones forzosas de gente que es arrojada, expulsada de sus territorios y que encuentra tremendamente muchas dificultades para poder entrar en otros diferentes, ¿no? Las fronteras que rodean la Europa rica, por ejemplo, en este momento son un lugar donde los derechos humanos están completamente suspendidos, donde básicamente el nivel de violencia que se está ejerciendo sobre las personas que pretenden migrar está alcanzando unas cotas verdaderamente, bueno, son ya intolerables desde hace mucho tiempo, pero digamos, como dice Rita Segato, se está produciendo una quiebra de la razón humanitaria absolutamente brutal, ¿no? Digamos que las declaraciones, por ejemplo, del ministro Marlaska, las declaraciones que estamos escuchando o lo que viene a decir la propia Unión Europea en todos sus puntos de frontera, lo que nos está mostrando es que hay vidas que desde estos focos de poder, sea el Banco Mundial, sea la Unión Europea, se consideran vidas descartables. Se consideran vidas que no merecen, como diría Judith Butler, que no merecen ser lloradas cuando se pierden. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que estamos llamando seguridad, ese proceso securitario que blinda nuestras fronteras, es un proceso que convierte a las víctimas básicamente en amenaza y que les quita la condición de humanidad, que básicamente les despoja de su condición de humanos, asimilándoles muchas veces a la condición de la naturaleza. Decía Salvini, una vez que impidió que un barco atracara cargado de personas migrantes, atracara en las costas de Italia, decía Salvini, hemos impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en nuestra costa, ¿no? Es brutal y tiene que ver con esa reducción a carne, con esa reducción a naturaleza que se hace de todo aquello que no tiene valor en una cultura que ha desvalorizado la naturaleza, que no se siente parte de ella, que no entiende que absolutamente todo lo que necesitamos para vivir procede de ella, ¿no? Dentro de nuestras fronteras, intramuros, también vemos esas desigualdades atroces y esas diferencias brutales, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de personas empobrecidas dentro de nuestros propios países, ¿no? Personas que están siendo afectadas por los recortes en los servicios públicos, personas que son afectadas, digamos, por los deterioros de sistemas básicos que no eran perfectos ni nunca han sido completamente satisfactorios, pero sistemas que más o menos existían de salud, de educación, de cuidados. Yo creo que en el manifiesto que todas las personas que han convocado esta contracumbre, por llamarla de alguna manera, habéis hecho, ¿no? Se enumeran y se relacionan bien muchas de estas pérdidas, ¿no? Pero yo quisiera decir que estas pérdidas se encarnan en cuerpos que son vulnerables y que son finitos, en cuerpos que tienen necesidades, en cuerpos que de no atenderse esas necesidades lo que sucede es que la vida o no se produce o no se mantiene o es precaria, ¿no? Y tenemos en este momento muchas personas con dificultades, personas jóvenes que han hecho todo lo que les habían dicho que tenían que hacer, estudiar una carrera universitaria, hablar inglés, hacer un máster
y sin embargo no tienen posibilidades de vivir solas, aunque quieran, porque no tienen posibilidad de acceder a un bien básico como es el de la vivienda. Estoy hablando no de personas que están en situación de desempleo, sino de personas que tienen un empleo, pero son pobres, porque las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza, ¿no? De personas que tienen un empleo, familias que tienen un empleo y no pueden pagar el alquiler, o no llegan a final de mes, o no pueden pagar la factura de la luz y se la terminan cortando, o comen mal. O sea, hay gente en este momento que cuando llega el día 20 de mes ya no puede comprar fruta, ya no puede acceder a determinados alimentos y tiene que comer una comida que es comida que le llena la tripa, pero que no le nutre, ¿no? Nos encontramos en los espacios donde la gente se organiza para que haya alimentos cada vez con más gente que no puede llevarse legumbre, porque básicamente la legumbre le lleva un montón de energía poder cocinarla, entonces prefiere cosas que se cocinen más rápidas aunque nutran menos, ¿no? Esto está pasando. Philip Alston, que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, hizo una visita al Estado español a comienzos del año 2020 y en su visita, en el informe que salió de su visita, lo que vino a plantear es que había una parte muy importante, prácticamente no llegaba a la mitad, pero casi la mitad, de la población en el Estado español que se podría decir que rayaba las condiciones de pobreza estructural. Y una parte más pequeña, él hablaba de un 15%, que decía él que vivían peor de lo que se vive en un campo de refugiados. Es decir, hay muchas personas que viven en unas condiciones verdaderamente precarias y verdaderamente vulnerables. A eso se mezclan los problemas que han sido tan cacareados de salud mental y de personas que viven con ansiedad, con angustia, con miedo y entre ellos de las personas más jóvenes que hablan de coansiedad o de futurofobia porque tienen la sensación de que el mundo que tienen delante es complicado, ¿no? Cada una se pregunta si cuando ves a una persona joven o mayor que siente futurofobia o siente ansiedad, lo que se pregunta es si esa persona tiene un problema de salud mental o precisamente es una persona muy sana, ¿no? Porque no es, digamos, preocuparse por aquello que nos pone en riesgo, es la antesala de poder hacer algo para poderlo evitar. Es decir, por eso los jóvenes y las jóvenes de Fridays for Future han sido y son un faro, porque salen a la calle señalando cosas que las generaciones adultas no estamos siendo capaces de mirar, comportándonos, digamos, como personas muchas veces infantilizadas que no son capaces de hacerse cargo de lo que tenemos por delante, ¿no? Todas estas instituciones, y desde mi punto de vista el Banco Mundial lo hace de una forma evidente, son instituciones, y lo voy a decir de una forma que lo hemos dicho mucho desde las miradas ecofeministas, son instituciones que piensan el momento que estamos viviendo sin poner ni tener como prioridad el sostenimiento de la vida digna. Es decir, al Banco Mundial, como a una buena parte de las instituciones privadas, la vida concreta, la vida que se vive todos los días, le importa un carajo. Y lo que le importa es hacer crecer un modelo económico o hacer crecer un modelo de beneficios creyendo o sosteniendo, aunque no se lo crean, que esa es la condición necesaria para que las vidas concretas se puedan sostener. El resultado es que finalmente las empresas del oligopolio energético tienen más beneficios que nunca y le cortan la luz a la gente. Las empresas o muchas, no sean solamente empresas, porque no voy a hablar solo de fondos de inversión, en este momento, paradójicamente, la mayor cantidad de vivienda en alquiler o de vivienda en vacía que no está en alquiler la tienen clases medias, digamos, que no son tan ricas, pero acumulan 5, 6, 7 viviendas que no están puestas a disposición de la gente o están puestas con unos precios que no se pueden pagar, ¿no? Lo que quiero decir es que, en mi opinión, hemos interiorizado en nuestro marco cultural una forma de entender la economía que ha desplazado la vara de medir estrictamente al dinero, que llama producción solo a aquello que hace crecer la economía en términos monetarios, sin preguntarse qué
qué se produce, para qué sirve lo que se produce y cómo se reparte lo que se produce, ¿no? Es una especie, el capitalismo hoy para mí, una especie de religión civil, de fundamentalismo religioso que ha incorporado la idea, una especie de lógica sacrificial, decía un pensador que a mí me gusta mucho que se llama Hinkelhammer, ¿no? Y decía que es una lógica sacrificial porque defiende que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Y esto que se ha hecho con la economía marrón, con la economía fósil, con la economía que ha digerido a una velocidad brutal bosques, minerales, territorios, personas, cuerpos de animales, de vegetales, a la vez que ha defecado cantidades brutales de residuos, ¿no? Pues ahora lo vemos pintado y teñido de verde. Y decimos, bueno, ¿cuál va a ser, o nos dicen, cuál va a ser la solución para poder garantizar afrontar el enorme problema del cambio climático, o cuál va a ser la solución para afrontar el declive de la energía y de los minerales? Y la solución es más tecnología, más crecimiento económico, más intensificación del extractivismo y más apoderarse de determinados territorios que ocupan, de donde en este momento se está intensificando la extracción de bienes y de materiales, ¿no? Voy a entrar en plantear lo que desde nuestro punto de vista debería ser una transición, ¿no? La palabra transición es otra palabra que en este momento está como cuando hablas de sostenibilidad o como cuando hablas de libertad, está completamente utilizada y conviene precisar con mucha claridad a qué nos referimos cuando hablamos de transición energética, ¿no? Cuando hablamos de transición ecológica. Bueno, una transición no es más que pasar de un lugar hasta llegar a otro. Y para transitar necesitamos más o menos saber a dónde queremos llegar y necesitamos tener claro de dónde partimos, ¿no? Había un chiste muy malo que a mí me contaba siempre un amigo, ¿no? De dos que se encontraban y uno le preguntaba al otro, oye, ¿sabes cómo se va a la plaza no sé qué? Y era una plaza que estaba en un lugar súper complicado, ¿no? Y entonces el amigo empezaba a darle todo tipo de indicaciones, que si baja, que si sube, que si a la izquierda, que si a la derecha, que si luego gira, total que no había forma de enterarse, ¿no? De tal modo que después de haberlo intentado 3 o 4 veces, y este decir, mira, que no me entero, el amigo le dice, mira, yo creo que lo mejor es que salgas desde otro sitio, ¿no? El problema es que no podemos salir desde otro sitio, tenemos que salir desde donde estamos. Y estamos en un planeta translimitado, en un planeta con declive de energía y de minerales, en un planeta con un capitalismo neoliberal extremadamente violento, en un planeta desigual, en un planeta en pleno proceso de cambio climático. Y digo esto y lo repito muchas veces porque es muy importante mirar cara a cara de dónde salimos. Y es muy importante mirar cara a cara de dónde salimos porque de no hacerlo, de no saber dónde estamos, el a dónde queremos llegar se puede convertir en algo que a priori sea poco deseable. Esto es el gran debate que tenemos en muchos lugares, ¿no? Cuando te dicen que vas a decir tú que tenemos que aprender a vivir globalmente con menos energía y con menos materiales. Esto, que es un mensaje tremendamente impopular, la gente no lo quiere y por tanto es imposible. Y eso se traduce en que haya personas que digan que lo que es necesario social y ecológicamente es inviable políticamente. A mí eso sí que me da bajona. Que haya gente que piense que lo que necesitamos social y ecológicamente es inviable políticamente, me da bajona porque eso sí que es pensar en que no hay posibilidad de hacer nada, ¿no? Claro, a dónde queremos llegar se puede convertir en algo tremendamente deseable si somos conscientes de lo que supone no hacerlo. Y vuelvo a poner otro ejemplo un poco bruto, ¿no? Lo ponía también esta mañana. Si yo ahora mismo os dijera a cualquiera de las personas que estáis aquí, si os apetece así por las buenas, daros 3 sesiones de quimioterapia, lo que me vais a decir es esta tía está zumbada, ¿no? Y obviamente lo estaría. Ahora bien, si yo tengo un cáncer y me ofrecen 3 sesiones de quimioterapia
para sobreponerme a esa enfermedad, entonces igual esas 3 sesiones de quimioterapia se me convierten en algo tremendamente esperanzador. Estamos en un punto complicado y no hay que mirar más que lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen quienes están alrededor, y si queremos mirar la realidad con nuestros propios ojos, lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Dónde podríamos querer llegar? Podríamos querer llegar a una sociedad en donde la vida de todas las personas, absolutamente todas las personas, pueda mantenerse. A una sociedad, decimos, que ponga en el centro la vida, y como esto se suele decir mucho, decimos que una sociedad en la que se ponga en el centro la vida es una sociedad que garantice la vivienda, que garantice la salud pública, que garantice la educación, que garantice los cuidados sin explotar a las personas que cuidan, que garantice un mínimo acceso a la energía, la que necesitamos para vivir, que garantice el acceso al agua, que garantice alimentos suficientes y de calidad. ¿Es posible garantizar con los medios que tenemos eso a toda la población que existe, por ejemplo, a nuestro alrededor? Claramente sí, es perfectamente posible hacerlo. Es imposible hacerlo si lo hacemos con las reglas del juego del capitalismo neoliberal, pero es posible hacerlo si lo hacemos con una dinámica radicalmente distinta de suficiencia, es decir, de garantizar a todo el mundo lo suficiente y de redistribución de la riqueza. Por tanto, aquellas cosas que a priori pudieran parecer que son menos deseables, si empezamos a tomar en cuenta que vivimos en sociedades donde la gente está atiborrada de ansiolíticos y de antidepresivos porque no está bien, en sociedades donde hay mucha gente que tiene miedo al mañana, en sociedades del miedo, donde se tiene miedo a no tener nunca casa, a que te la quiten, a que te corten la luz, a perder el trabajo, a no tenerlo nunca, es decir, en sociedades que pasan mucho miedo, podríamos pensar y pergeñar perfectamente un futuro alternativo, deseado, compartido, que sea, que sea capaz de afrontar las situaciones con radicalidad y con crudeza, las situaciones que estamos viviendo, con la prioridad de sostener la vida. A eso es a lo que, en una cosa en la que yo he estado participando recientemente, un proceso político, a mí me propusieron que coordinara el Grupo de Transición Ecológica Justa para la elaboración de un proyecto de país que quería elaborar Sumar. Yo no estoy en Sumar, no voy a estar en Sumar, no voy a participar en ninguna plataforma electoral, pero siempre he defendido que cuando a un activista le preguntan qué habría que hacer, hay que intentar contestar. Y lo hemos hecho en un proceso participativo con casi 200 personas. Y en ese proceso participativo, la transición ecológica justa la hemos definido así. Transición ecológica justa sería un proceso compartido, planificado y deseado de reorganización de la vida en común, que tiene como finalidad la garantía de condiciones dignas de existencia para todas las personas y comunidades, con plena consciencia de que ese derecho ha de ser satisfecho en un planeta ya translimitado y en pleno proceso de cambio que compartimos con el resto del mundo vivo y que tenemos y estamos obligados a conservar para las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Parece una formulación naif, pero lo hemos articulado en una serie de propuestas que no lo son. Garantizar condiciones de vida, es decir, ¿podríamos pensar en una renta básica en especie que garantice condiciones de vida para todo el mundo? Yo creo que sí. ¿Podríamos pensar en un proceso planificado que piense cómo abordar una reducción de la huella ecológica, pensar qué sectores son necesarios, qué hay que producir y para qué? Que piense qué tipo de transición energética hay que hacer, cuánta energía nos podemos permitir generar, dónde hay que generarla y cómo se reparte. Yo creo que claramente también. Podemos pensar en como especie de cajas de resistencias sociales, por llamarla de alguna manera, para que cuando vengan problemas como la pandemia o como eventos climáticos extremos que vendrán, podamos y seamos capaces de afrontarlos, convirtiendo cada una de estas cosas no en una doctrina del shock, sino en una palanca para el cambio, desde el apoyo mutuo y la solidaridad. Yo creo que también. Podemos pensar
en transiciones de sectores económicos. Yo creo que también, teniendo en cuenta que lo que hay que defender son a las personas trabajadoras y no a los sectores. Hay sectores que tendrán que reducirse o desaparecer, y es más, si no se reducen de una forma planificada, desaparecerán ellos solos. Y yo creo que la Inglaterra de Thatcher nos enseñó, o las reconversiones industriales que se han vivido aquí más cerca, nos enseñó muy bien cómo reconvierte la industria, el capital, cuando ya no le interesa lo que hay ahí o no le puede sacar dinero. Lo que hace es cerrar y dejar a la gente tirada. ¿Lo podemos hacer previamente protegiendo a las personas? Sí. ¿Hay posibilidad de pensar en cómo financiar eso? También, en el trabajo que hicimos, Carlos Sánchez Mato echó las cuentas para intentar decir cuánto costaría ese proceso que habíamos hecho, que habíamos diseñado a 10 años. Y le salía que sería algo más del 3,5% del Producto Interior Bruto del Estado español durante los próximos 10 años. Más de la mitad de eso es lo que en este momento se va en armamento. Claro que hay posibilidades de hacer esto. Lo que pasa que hacer esto pondría en el centro la garantía de condiciones de vida, la contracción, es decir, el decrecimiento de la esfera material de la economía, y en tercer lugar, una apuesta por el bienestar de la gente, ya no por garantizar beneficios sostenibles, que es lo que pretende el Banco Mundial. Ahí es donde tenemos el problema. El problema no es un problema económico, no es un problema político, no es un problema ni siquiera tecnológico, tenemos conocimiento para hacerlo. El problema es un problema de conflicto social entre esos sectores de poder protegidos, insisto, por el poder económico, político y militar, que buscan solamente sostener beneficios utilizando la excusa de que ese sostenimiento de beneficios es lo único que puede garantizar que podamos comer, que podamos tener casa, que podamos tener vida. No es así, y como no es así, merece la pena organizarse para intentar cambiarlo, para intentar transformarlo, sabiendo que por una parte toca confrontar y por otra parte toca sumar mayorías críticas que quieran y deseen estos cambios, a la vez que ponemos iniciativas en marcha desde abajo que constituyen laboratorios de experiencia, y si no somos capaces de torcer el rumbo, probablemente lo único que nos quede para afrontar esta vida en común. Por tanto, a mí me parece que sabiendo dónde queremos llegar o cuál es nuestro propósito y sabiendo de dónde partimos, tenemos una importantísima tarea política por delante que, más que alianzas público-privadas, en todo caso necesitarán de alianzas entre todas nosotras, entre todas las personas que estamos organizadas, y de alianzas también en algunos casos público-comunitarias con personas que están en las instituciones y que sí que quieren hacer estos cambios, ¿no? Creo que por ahí es por donde va el trabajo, y por eso os quiero dar las gracias por haberos organizado para ponerle foco a estas instituciones como son el Banco Mundial y la cumbre que está haciendo, por desvelar que lo que buscan son negocios que se terminan traduciendo en una intensificación de ese colapso, y por señalar o por tratar de iluminar un camino que pueda alumbrar una transición ecológica justa, diferente, una transición que va a ser sí o sí. Decreceremos materialmente por las buenas o por las malas. Bueno, pues organicémonos para que sea por las buenas. Muchas gracias. Txapuzan mikroa pasatzekoa. Akatu. Norbaitek galderarik egin nahiko balu, abisatu, pasatuko diogu mikroa, abitu uste bazegoen. Que si alguien quiere hacer perdón. Que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, hay dos personas con micro para que os la podamos pasar. Gracias a ello por lo que nos has contado.
Has hablado de esos engaños que nos promete la ciencia, la tecnología, al servicio del capital y que parece que nos van a solucionar la vida. Ahora nos ofrecen otro nuevo cáliz, la inteligencia artificial. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre esto, porque para mí es un nuevo cebo en el que ya está picando mucha gente. Esta mañana hablaba con un profesor de una universidad de Santiago y me decía que buena parte de los alumnos de primero y segundo curso ya están haciendo casi todos los trabajos que presentan metidos en ChatGPT, etcétera, etcétera. Esto creo que tiene muchas implicaciones desde todos los puntos de vista. Afecta a la vida, afecta a la comunicación, afecta a las estrategias de la izquierda para quitarnos todos estos males de encima. Creo que tiene mucha reflexión de fondo. No sé, me gustaría conocer tu opinión. O sea, yo voy a comentar alguna cosa, pero es alguna cosa que probablemente sean las que conocéis todas, porque yo justamente ahora estoy con un grupo del que formo parte, estamos justamente pues llamando a gente que controla la inteligencia artificial y tratando de profundizar en algunos textos un poco más profundos para intentar comprender bien el calado que tiene el asunto, ¿no? El otro día, no sé si lo visteis seguro que no lo visteis, porque salía en El País, yo nunca leo El País, pero el otro día que estaba desayunando en una residencia universitaria, lo tenían y había una página doble que era impresionante, ¿no? Tenía por un lado el lanzamiento de no era lanzamiento, porque hablaba del lanzamiento último del cohete de Elon Musk, que había estallado a los 15 minutos de esto y lo habían llamado ¿cómo lo habían llamado? Como explosión incontrolada o algo una forma de decir que les había petado el cohete nada más salir, ¿no? Y al lado estaba la noticia de que, se había producido una comparecencia en una comisión del gobierno de los Estados Unidos y uno de los inventores, diseñadores de una de las inteligencias artificiales que se han puesto en el mercado, en un tono sumamente melodramático, venía a decir en aquella comparecencia, venía a decir que en aquella comparecencia, pues eso, venía a decir, a implorar y a reclamar a los gobernantes que establecieran límites y leyes para controlar la inteligencia artificial, porque decía él, este es un experimento que puede salir mal y si sale mal va a salir muy mal, eran sus palabras textuales, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que alguien invente algo y que luego llegue al gobierno y diga, oye, ponle límites a lo que he inventado porque igual la cagamos, ¿no? O sea, a mí me parece impresionante esa disociación o me recuerda mucho, yo creo que esto lo contó muy bien Mary Shelley en Frankenstein, ¿no? Frankenstein, ¿os acordáis que se titulaba Frankenstein o el mito del moderno Prometeo? Y Mary Shelley, en contra de lo que siempre se dijo, no hablaba Frankenstein no tenía una moraleja, no decía, mira en el lío que te metes si te da por pasar por encima de lo sagrado que es generar vida, no. Mary Shelley lo que cuenta en Frankenstein es, y lo que le recrimina a Víctor Frankenstein, no es que haya creado la criatura, sino que después se haya desentendido de ella. Es decir, que la haya arrojado al mundo, que no se haya querido hacer cargo de ella y que cuando la criatura empieza a asesinar desesperada de soledad, ¿no? Es un monstruo claro del desamor, ¿no? Cuando la criatura empieza a asesinar, lo que haga sea meter la cabeza debajo de un hoyo y no hacerse cargo de sus propias acciones. Yo creo que esto es parte de la historia de lo que ha sido, pues lo que hemos llamado en muchos casos avance, ¿no? Y lo problemático no es que esos inventos se hayan producido tanto, sino que ahora no se hagan cargo de ellos, ¿no? Es decir, yo no sé si el señor que ha inventado la inteligencia artificial es cuando ya ha avanzado, cuando se da cuenta que puede salir muy mal o se ha seguido hacia adelante en el tema, ¿no? Yo creo que ya no es solo que se copien, hay
muchas profesiones que plantean que puedan desaparecer, que puedan no tener sentido. Yo, por ejemplo, el otro día leí en esto que estoy intentando meterme, leía un artículo que me espeluznaba bastante. Una de ellas, por ejemplo, era la medicina. Es decir, el hecho de que pudiera no tener sentido que existieran facultades de medicina, ¿no? Porque más bien las personas que controlan la medicina se tendrían que dedicar a generar conocimientos que pudieran ser absorbidos por las inteligencias artificiales para poder llevar adelante este tipo de trabajos, como estos, muchos otros, ¿no? Entonces, digamos como que es un salto de desvinculación entre lo meramente humano y lo tecnológico, que yo creo que es tremendamente complicado, ¿no? ¿Necesitamos tecnología? Claramente sí. Yo creo que necesitamos, y que la tecnología es una condición necesaria para la transición ecosocial, pero probablemente, como dice Adriana Almazán, tecnologías más humildes, tecnologías más compatibles, digamos, con este proceso de inevitable contracción material que va a tener la economía, y tecnologías muy orientadas fundamentalmente a la redistribución de la riqueza y a la conservación de la vida, ¿no? Humana y no humana. Pues debéis ir a ver el partido de fútbol. Hola, a ver, yo quiero tocar un tema que no has tocado todavía y que personalmente a mí me da miedo y no sé si aquí hay gente que le da miedo también, que es el otro frente de los activistas, contra los activistas climáticos. Por ejemplo, el negacionismo. O sea, hemos visto que ahora mismo hay negacionistas que están insultando a meteorólogos, ¿cómo se dice esto? Insultándolos y amenazando. O, por ejemplo, Agenda 2030, serás feliz y no tendrás nada. Cosas así, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, es un tema que a mí personalmente me da miedo porque está como muy, no sé. O sea, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo creo que claramente ahora mismo todo el asunto de la criminalización de la protesta, junto con esa parte de amenazas, polarización y violencia, son dos grandes problemas para las personas activistas, ¿no? Son cosas nuevas en nuestros territorios, no nuevas para pueblos y para gente que ha sido amenazada por defender la vida. Quiero decir que nuestras compañeras probablemente de América Latina, de Ayala, nos puedan contar digamos, la enorme cantidad de tiempo que llevan sufriendo en sus cuerpos las amenazas, la criminalización, el desprestigio, el lawfare, es decir, la utilización del derecho para criminalizar y para eliminar la protesta, y no ya solamente la protesta, sino la propia reconstrucción de alternativas, ¿no? Es decir, que esto que empezamos a vivir aquí es una cosa que ya, bueno, hay una amplia trayectoria, diría yo, incluso de siglos, ¿no? de otros pueblos que han venido viviendo, ¿no? Aquí lo que está sucediendo ahora mismo, me decía una amiga que es jurista el otro día, dice, joder, es que lo que se está produciendo es que de repente el derecho, que más o menos había sido inventado para proteger el derecho a la fragilidad, decía Santiago Albarrico, es decir, el reconocimiento de que hay vidas que son más frágiles, en este momento el derecho se está utilizando también como instrumento de acoso, como instrumento de amenaza, como instrumento de ataque, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado los insultos, por ejemplo, que le cayeron a los y las activistas, por ejemplo, de Futuro Vegetal cuando se pegaban a los cuadros, ¿no?
que incluso dentro de la propia organización de la que yo formo parte, bueno, hubo valoraciones muy duras sobre el tema de decir, ostras, es que en un museo es la peor acción que puedes hacer, meterte con obras de arte, que es una cosa como no tenemos memoria, como no conservamos la memoria, se nos olvida, por ejemplo, que en el Tate Gallery está expuesto el cuchillo con el que las sufragistas rajaron los cuadros o piedras que tiraron contra cristales y contra edificios para conseguir, entre otras cosas, que las mujeres votaran en un momento determinado. Es decir, que lo mismo dentro de unos años nos encontramos con que en el Tate Gallery o en el MACBA hay vitrinas llenas de botes de pegamento, ¿no? Porque son, digamos, los instrumentos que dan cuenta de determinadas formas de organizarse, ¿no? Pero en cualquier caso, por ejemplo, incluso cuando haces movilizaciones más amables, como fue la protesta en la puerta del Congreso de los Diputados cuando rociaron con agua con remolacha el Congreso de los Diputados, que lo quitaron un momento después con una manguera que se utilizó con agua con remolacha precisamente para evitar la acusación de atentado contra el patrimonio, pues al final hay unas cuantas personas detenidas con acusaciones que comportan penas de cárcel, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, un gran amigo de muchas de las personas que estamos aquí, que es Jorge Riesman, ¿no? Que es el tipo más pacífico que hay en el mundo y que lleva acumuladas una serie de denuncias una detrás de otras que veremos a ver un poco cómo acaba, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento de violencia. Yo estoy viendo con bastante preocupación el otro día, por ejemplo, después de la forma en la que levantaron a los activistas que se habían encadenado ante la Feria de Armas, por la tarde hubo una concentración y la actitud de la policía fue brutal, tremendamente brutal, ¿no? Es decir, que yo estoy viendo una intensificación de la violencia que yo creo que es para tenerla en cuenta, ¿no? Y en cuanto a lo que decías del negacionismo, yo creo que estamos viviendo un momento de polarización tremenda. Yo creo que las redes sociales, además, es un espacio en el que todo se polariza mucho más, porque, bueno, yo creo que un lugar en donde uno que se llama 3723 me cago en todo, entra, no, pero es que es así, que no tiene nombre, entra e insulta, calumnia, miente, y eso es colocado a la par del estudio que han tardado en hacer 15 años, no sé cuánta gente, ¿no? Y las dos son como posiciones, digamos, esta generación de una dinámica de posverdad, que en realidad es decir que la mentira también tiene cabida y tiene legitimidad y debe ser tenida en cuenta. Yo creo que está generando un clima de polarización tremendo que sucede aquí, pero sucede en muchos otros sitios, que va acompañado, digamos, pues, de esta intensificación de las posiciones de las ultraderechas autoritarias y de dinámicas tremendamente violentas, ¿no? Yo creo que eso que es verdad que se está dando, a mí lo que más me preocupa y en donde creo que tendríamos posibilidad de tratar de actuar es cuando esa dinámica violenta y polarizada se da entre sectores y personas que piensan prácticamente lo mismo. Lo digo porque eso también está pasando, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que necesitamos tejer alianzas, y tejer alianzas no quiere decir estar de acuerdo en todo, ni hacer lo mismo en todo, ni estar juntos en todo. Tejer alianzas quiere decir ser capaces de en momentos determinados intensificar donde tenemos elementos de conflicto y de peligro y de poder trabajar de una forma más o menos ordenada, ni siquiera muy ordenada, en ese tema, ¿no? Y a mí me preocupa que muchas veces esto que llamamos las izquierdas o los movimientos sociales entran en la misma dinámica, ¿no? Por ejemplo, muchos de los debates que ha habido en las redes sociales entre a los que se denominaban colapsistas y los que se denominaban new green dealistas, o sea, yo los he mirado a ratos con aburrimiento y otros ratos con desesperación, de decir, pero por Dios, o sea, ¿cómo es posible que con la que está cayendo estemos metidos en estas, igual en otros movimientos sociales, ¿no? Entonces,
yo tengo la sensación de que necesitamos organización para que no nos pase una ola por encima que es extremadamente violenta, ¿no? Y salgo un poco por la tangente lo que preguntas, porque como no sé qué hacer con el zumbao que llama a la agencia meteorológica y dice que el meteorólogo es podemita o que el meteorólogo es comunista o lo que fuera, pero sí que creo que tengo más capacidad de organizarme para intentar que en los que nos toca tratar de hacer esa disputa de hegemonía cultural no caigamos en las mismas dinámicas. Por eso intento llamar la atención sobre ellas, ¿no? Porque ahí sí que veo que podemos actuar, mientras que yo al menos de momento en el hooligan que insulta, que no tiene nombre y que a lo mejor te pones delante de él y no dice ni pío, no es que me preocupe menos, me preocupa y a mí también me da miedo en el sentido que tú dices, pero creo que por lo menos por el momento debemos y podemos trabajar en la otra. Es decir, en ser muchas, que seamos capaces de ponerle freno a esa dinámica, digamos, ultraderechista, populista, autoritaria, que vemos que efectivamente va creciendo, ¿no? Vale, muchas gracias por la charla. Sí, durante la charla me estaban surgiendo algunas dudas de, como que en algunos momentos ponías bastante peso sobre la cuestión de escasez de minerales. Y bueno, no sé, yo no soy experto en el tema, pero lo que entiendo que es algo sobre lo que hay un poco de debate científico, que ¿no? En el caso del petróleo se sabe mucho mejor como dónde están los límites, en el caso de los minerales aún hay como voces un poco diferentes que bueno, o minerales sobre los que sabe más o menos, como diferentes escenarios que se plantean que los límites pueden ser más o menos, décadas o incluso más, bueno. Y como me surge un poco la duda, ¿no? de duda sobre cuánto centrar como el discurso sobre esta cuestión, ¿no? En el sentido de que descarbonizar, ¿no? La economía es algo muy, muy urgente, ¿no? Que ¿no? Por ejemplo, el IPCC dicen que si no actuamos ya vamos a tener escenarios muy terroríficos relativamente pronto, ¿no? ¿no? Y entiendo que hay como apuestas mejores o peores que otras, ¿no? Como que cada persona tenga un coche eléctrico probablemente es una locura, pero invertir muy fuerte en placas solares igual menos, ¿no? Como que la duda me surge es sin tener como muy claro o cuáles son los límites o como cuánto, en qué medida tenemos que, o pensando en que probablemente es necesario un escenario a medio plazo de decrecimiento, de frenar los capitalistas, pero que tal vez es mucho más urgente como esa tarea de descarbonización, como en qué medida como movimiento ecologista tenemos que oponernos a proyectos o a corto plazo al menos, ¿no? A proyectos de descarbonización que no impliquen ese crecimiento, ¿no? Como pues sustitución de, ¿no? Pues en Euskadi el porcentaje de energía que depende de fósiles es enorme, ¿no? En qué medida en este momento, ¿no? Como tenemos que ser vigilantes con procesos de a corto plazo sustituir eso por energías renovables, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afrontar eso? A ver, el horizonte, digamos, de minerales o de picos de extracción de minerales efectivamente tiene como, yo por eso no he querido dar datos de tantos años o cuántos años, porque efectivamente los estudios que hay ponen y plantean horquillas que van cambiando también en función pues, de a veces algunas tecnologías que permiten que la extracción sea un poco más óptima o menos, o alguna reserva o en algún momento, es decir, hay, digamos, el horizonte de escasez de minerales es un horizonte que no puedes decir, pues el uranio 20 años, ¿no? Porque, bueno, pues es, digamos, ha pasado con el propio petróleo, digamos que te mueves en rangos y no son exactos, evidentemente, ¿no? Ahora bien,
A ver, yo creo que la descarbonización de la economía es clave y es urgente, es muy urgente, ¿no? El problema es la descarbonización de la energía, de la economía, planteando que para descarbonizar el petróleo que retiras ha de ser sustituido por otras fuentes energéticas con el mismo volumen. Cuestión que es francamente complicada por dos motivos. El primero de ellos es porque las tasas de retorno energético de todas las energías conocidas, renovables y limpias son menores que las tasas de retorno energético del petróleo que ha sido de alta calidad, de alto rendimiento, y en segundo lugar por la cuestión de los minerales. Y el problema de la escasez de los minerales es que tiene un correlato directo y una relación directa con el proceso de intensificación de la extracción, fundamentalmente en países del sur global. Ahí es donde nos encontramos con un problema grande, ¿no? Aquí en Europa se está hablando además de transición y se habla de transición energética como si lo que tuviera que transitar es la generación de energía solo. Desde América Latina, por ejemplo, pues economistas, personas como Gudinas, plantean que hemos de pensar en la transición de todos los extractivismos, ¿no? Digamos que una intensificación de la creación de paneles solares, de la creación de aerogeneradores, sin analizar de dónde van a venir y de dónde se van a sacar esos minerales, lo que supone es una dinámica extractivista sobre países cuyos territorios ya desde hace tiempo se vienen convirtiendo en zonas de sacrificio. Por ejemplo, en este momento en Chile, que el presidente Boric está dando carta de naturaleza, o sea, está dando permiso o está dando carta blanca, bueno, nombro a Boric, pero en realidad es el gobierno, ¿no? A dinámicas de extracción de litio, tienes a un montón de gente en los territorios organizándose porque la extracción de litio en su territorio provoca de forma inmediata la pérdida del agua, la contaminación del agua y la pérdida de los territorios que necesitan para producir sus alimentos. Digamos, el Estado español, por ejemplo, en este momento depende en un 90% de energía del exterior y casi en un 85%, sin un poquito más, de minerales del exterior, ¿no? En el caso de Euskal Herria, en los últimos años ha bajado un poquito la huella ecológica, pero los datos son bastante significativos. Minerales y materiales que vienen fundamentalmente de países del sur global, ¿no? Entonces, el asunto es que la necesaria descarbonización y la urgente descarbonización, que yo creo que es clave, debe de pasar también por una urgente reducción de la huella ecológica y una urgente reducción del tamaño de la economía. Ahí es donde está el conflicto que plantean o se plantean en algunas discusiones ecologistas, ¿no? A mí, por ejemplo, no se me ocurriría pedir una moratoria global a la generación o la instalación de energías eólicas o solares, ¿no? Porque soy consciente de que necesitamos instalaciones de placas solares y de energía eólica para descarbonizar, pero lo que sí me parece que es necesario es que esas instalaciones de energías renovables vayan vinculadas a una planificación de cuánta energía podemos consumir, para qué la vamos a consumir y además dónde se va a generar. Y a un proceso en el que además estén implicadas las personas que viven en los territorios, para no entrar en una dinámica también de generación de zonas de sacrificio interiores, en zonas que previamente han sido digamos, construidas como vaciadas. Se ha hablado primero de una España vaciada, ¿no? Y en esa España vaciada se podía hacer cualquier cosa casi para civilizarla o casi para desarrollarla, ¿no? Es decir, creo, por resumir, creo que la descarbonización es urgente. Ha habido trabajos que se han venido haciendo dentro del IDAE y dentro de otros lugares de la administración pública que avanzaban en una cierta planificación energética que no se ha puesto en marcha, y en este momento lo que está pasando es que con los dineros de la Unión Europea en muchos casos se están dando permisos para prospecciones que a lo mejor luego nunca se montan, porque esto es una cosa que pasa bastante con los fondos europeos,
que se reparte el dinero, el negocio lo tienes en la recalificación de terreno o lo que fuera y nunca se hace luego la infraestructura, pero el dinero público ya se ha repartido, ¿no? Resumiendo, la descarbonización es clave. No entiendo, creo que no hemos de negarnos en modo alguno a ningún tipo de instalación de paneles solares o energías eólicas. El discurso de la escasez hay que plantearlo siempre, yo no lo he hecho hoy, debería haberlo hecho, como un discurso de escasez inducida. Me refiero a que algo es escaso dependiendo de cómo se use, ¿no? Es decir, los minerales pueden ser escasos si lo que se pretende es reproducir el mismo modelo globalizado, industrializado de consumo de energía que tenemos ahora en un modelo de mucho más bajo consumo energético. Los minerales no tienen por qué ser escasos o no ser igualmente escasos, ¿no? Pero en definitiva, a mí lo que me preocupa mucho es que las transiciones solo energéticas que se están planteando en los países ricos se plantean contando con la extracción de minerales de los países empobrecidos, ¿no? De países empobrecidos para los que esquilmar su propio territorio muchas veces es la única entrada de dinero que permita hacer lo que llaman políticas sociales, y está generando una dinámica también de expulsión en el territorio, de machaque y en el extremo de asesinato de activistas, ¿no? Y de defensoras y defensores de la tierra. Lo que quiero decir con esto es que la transición energética, igual que la transición ecológica, requiere planificación organizada y democrática, organizada con la gente, y requiere también cierta organización de quienes somos activistas con las y los activistas de los países del sur global, para que en esa dinámica vayamos un poco de la mano y que lo que se denomina transición energética en los países del norte no sea la enésima vuelta de tuerca colonial y de cómo se ha construido el capitalismo aquí. Yo por ahí un poco es como lo veo. Bueno, tú has hablado de la necesidad de, o por lo menos así lo he entendido yo, de no oponerse a la instalación de aerogeneradores, de paneles solares. Bueno, aquí yo veo, desarrollo un poco mi punto de vista. Aquí yo estoy viendo un problema, ¿no? Y es que tanto en la España vaciada como en el tercer mundo se están promocionando grandes proyectos, campos fotovoltaicos inmensos, extensiones considerables de aerogeneradores, sí que, por un lado, a la población local se les compense económicamente de una forma justa. Por otro lado, la energía que se genera en esos macrocampos en gran medida está destinada a la exportación, es decir, se están sacrificando ciertas zonas para garantizar el consumo energético de otras bastante más desarrolladas. Claro, los habitantes de esas zonas dicen, sí, hay que instalar aerogeneradores, paneles solares, pero ¿por qué no se hace en las zonas más desarrolladas, donde también hay condiciones climáticas adecuadas para generar energía? Entonces, me imagino que eso enlaza con lo que tú comentabas de la planificación adecuada, ¿no? Porque, de hecho, hay un tema que me llama la atención y que me gusta, que dice alternativa energética sí, pero no así. No sé qué opinas de lo que estoy comentando. A ver, yo creo que es uno de los grandes debates que vamos a tener que tener, y que además es urgente tener. Que quería decir que yo no he dicho que no haya que oponerse a la instalación de parques, o hay algunos a los que hay que oponerse claramente. Lo que he dicho es que yo no soy partidaria, como reclaman algunas organizaciones, de que se establezca una moratoria a la instalación de ningún tipo de energía renovable. Eso me parece
me parece un disparate, sinceramente, ¿no? El tema de plantearse no hacer ningún tipo de instalación renovable. Creo que en ese marco de planificación y de debate en los territorios hay que abrir esos debates, y lo que tú señalabas tiene mucha razón. Es decir, no es normal que, por ejemplo, el territorio de la Comunidad de Madrid no plantee ninguna instalación de energía renovable y que, sin embargo, pues lugares como Soria estén petados de planes de parques eólicos que incluso se quitan unos a otros el viento, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tiene que haber y es preciso desarrollar un debate. Ahora bien, yo lo debatía con gente de mi pueblo y de mi territorio, porque a mí el tema de estamos a favor de las renovables, pero no así, me parece que es algo que hay que debatir y me parece una cuestión central. Ahora bien, la parte complicada que tenemos es decir, ¿dónde sí? Es decir, que si nos hacemos responsables colectivamente de decir dónde no queremos instalaciones de renovables y abrimos esos debates, en mi opinión, también deberíamos hacernos responsables de decidir colectivamente dónde sí los vamos a poner, porque el hecho es que hacen falta. Claro, el asunto es que necesitamos descarbonizar, el asunto es que además por el propio declive del petróleo, queramos o no queramos, vamos a tener que vivir de las energías renovables y limpias, y eso implica analizar cuánta energía necesitamos, lo cual es análogo a tener un debate sobre las necesidades humanas, ¿no? Porque en estos debates energéticos, claro, se nos va el tema de la luz que enciendo en casa o determinados consumos, que son los consumos de electricidad. Pero es que con lo que nos vamos a ver es con el tema de la necesidad de electrificar el transporte. Los camiones que traen las cosas que hacen falta para comer, las infraestructuras y los espacios. Lo que quiero decir es que me parece que estamos haciendo un análisis o una reflexión tan simplificada a veces sobre las necesidades energéticas de una sociedad que está dopada de energía y que, o sea, que a mí misma me pasa a veces. Yo ahora vivo en un pueblo y digo, guau, yo vivo con poquísima energía, pero claro, es que estoy contando solo la energía eléctrica que uso en casa, pero al final la vida que tenemos representa un nivel de consumo energético que en este momento es también el de la energía que hay que sustituir, que es la del petróleo, que es la energía líquida, digamos, y fácilmente trasladable, que utilizamos para movernos, para que funcionen las fábricas, o sea, pensemos por ejemplo en los mismos aerogeneradores. Fabricar el aerogenerador, claro, no se hace con una placa solar. O sea, en este momento las energías renovables están completamente subsidiadas por el petróleo, ¿no? Entonces, en esos debates que tenemos que tener, hay una parte que es como la más sencilla, que es la de decir, sí, estamos todos a favor de las energías renovables, pero no la vemos aquí o así no. Claro, el debate es, bueno, ¿y dónde la vemos? Porque ahí es donde viene el elemento. En algún sitio la vamos a tener que ver, en algún sitio, ¿no? Y vamos a tener que instalar, en mi opinión, muchas instalaciones de eólica y bueno, necesitamos ese proceso de formación y esos debates, pero ser conscientes también de que en algunos lugares las vamos a tener que poner, ¿no? Yo, en mi valle alrededor, en mi valle, en la comarca donde yo vivo, había varios planes, algunos han caído porque las propias empresas dicen que no había viento suficiente y demás, pero el asunto era que no veíamos ninguno de ellos, ¿no? Y claro, la misma gente decía, ostras, pero alguna parte nos tocará también corresponsabilizarnos con ella, ¿no? Y ese debate de dónde sí y dónde no es un debate que vamos a tener que tener y no es un debate sencillo. Y quien dice el tema de la energía, dice en 2 días, bueno, ya en otros lugares, ya, pero en 2 días en todas partes, el tema del agua. ¿Agua para qué? En mi comarca, aquí al lado, o sea, está el tema de si el uso para el ganado, si hay que acabar con la actividad del ganado. Los ganaderos piden que se suba al monte
agua, imaginar con lo que bebe una vaca al día, que se suba al monte agua. En el sur vienen a plantear que como aquí los ríos llegan al mar, que se haga lo que sea. El problema es el mismo. Tenemos un problema de agua y vivimos en un país que tiene unos regadíos cuyo territorio y el agua que tiene ese territorio no le permite sostener. Entonces, los grandes debates que vamos a tener en la energía, en el agua, en todo, van a ser debates que son complicados porque son debates que van a tener que gestionar límites. Es decir, que van a ser debates muy centrados en el por dónde recortar y cuáles son las prioridades, ¿no? Y bueno, no tenemos el movimiento ecologista, desde luego, que yo sepa, no tiene las respuestas ni tiene que ser el que las tenga, porque tienen que ser fruto del debate colectivo, fruto de la planificación, fruto de la información. Y por eso lo que estaba planteando Joseba me parece que se llama hace un momento de lo que le preocupaba, ¿no? Y dices, claro, con toda la cantidad de enormes debates sobre gestión de los límites que vamos a tener, los climas polarizados y la dificultad en poder hablar sin crispación y sin agresión hacen que esos debates se den en muchas peores condiciones. Por eso me parece importante que al menos en los espacios donde estamos nosotras y nosotros exploremos o ensayemos cómo hacer esos debates de mejor manera, ¿no? Hamar gutxi dira, beraz, igual galdera batentzako dekogu tartea. Son -10, una pregunta. Chapu, ¿has sido tú? Ah, vale. Bueno, batentzako tartea. Lo de Jauzi Ecosociala, el otro día sacaba una pancarta de la manifestación de Gasteiz que decía energía aquí y ahora, energías renovables aquí y ahora, pero no de cualquier manera. El problema no es solamente dónde, es un problema de para qué. La energía, como dicen los brasileiros y los brasileiros del MAPES, energía para qué y para quién. El problema que tenemos no es solamente Jaume Franquesa, un catalán antropólogo que ha hecho un libro muy interesante que se llama Molinos Gigantes sobre la transición energética en Cataluña. Dice que no hay transición energética, no hay transición energética. Hay acumulación de energías renovables al sistema fósil para que haya más exportación. El Estado español está exportando energía eléctrica. Con las renovables que hay instaladas hoy en el Estado español, se atiende más del 100% del consumo de electricidad del Estado español. Es decir, se está instalando, eso lo está haciendo bien. Bueno, según él, vale, de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que Jaume Franquesa dice esa eólica es una eólica negra, primero, no rebaja, no busca bajar el consumo energético, no hay reducción. Segundo, está en manos del monopolio y se está haciendo los planes de las energías renovables a puerta cerrada entre empresas y grandes instituciones políticas y nadie más entra en esos procesos. La semana que viene el gobierno vasco ha llamado a la universidad, a los ecologistas, a los sindicatos, a las empresas, a participar en un debate sobre el plan que ha sacado en una época electoral en la que los ayuntamientos están desapareciendo y, es decir, fuera del tiempo y fuera del lugar. Es decir, no hay participación y uno de los grandes problemas políticos que tiene esta transición que llaman es que se está haciendo a puerta cerrada. Entonces, creo es verdad, hay mucha gente, lo decías tú antes en ese debate entre los colapsistas y los retardistas, pues es verdad que no podemos olvidar que hoy en día el nudo gordiano sigue estando aquí en el espacio vasco. O sea, nuestro problema central a nivel energético es económico y es Iberdrola, que funcionan con energías fósiles. Pero lo que viene es a sumar la capacidad que tienen esas grandes empresas y los oligopolios de generar la política energética vasca antes y ahora. Y lo que dice Franquesa es las energías renovables en Cataluña están trayendo una suma
para el modelo nuclear que fue. Y entonces, bueno, quiero decir que no es solamente un problema, estoy de acuerdo contigo, Yayo, que hay que discutirlo sin crispación, hay que discutirlo de manera, en un clima. Yo creo que hay algunos sectores que están intentando bajar el pistón y hacer debates racionales sobre, no, yo creo que en el espacio vasco es necesario introducir la energía renovable sí o sí, pero no de cualquier manera. Entonces, aprendamos un poco de lo que está pasando en otros sitios y busquemos una racionalidad que no sea, primero eso, primera energía para que... Iñaki, pero, o sea, quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que lo que has, no sé si era algún tipo de contestación a lo que yo había planteado, porque, en primer lugar, lo que he planteado al principio es que la transición que está sucediendo no es una transición desde donde estamos hasta donde deberíamos estar, que es en un marco de fuerte contracción de la dimensión material de la economía, ¿no? Y del uso de la energía. En segundo lugar, el planteamiento que decíamos es, hace falta saber qué necesidades tenemos, por tanto, cuánta energía hay que producir y, por último, cómo la vamos a producir, ¿no? Cómo la vamos a generar. Ese es el debate clave, y sobre ese debate es sobre el que se construye la planificación, ¿no? Efectivamente, en el momento actual, la generación de energía basada en renovables suma sobre la generación de energía fósil que no ha sido reducida, es decir, no está apoyando un proceso de descarbonización porque, entre otras cosas, además, la propia energía, digamos, renovable que se está generando es una energía fuertemente subsidiada por el petróleo. Es una energía que requiere, porque para fabricar las placas solares o esos grandes molinos hace falta petróleo, está subsidiada por el petróleo. Ahora bien, yo creo que nos hacemos un poquito de trampas si decimos que el 100% de la energía eléctrica está generada, que es cierto, porque la parte del león de la energía que generamos, que utilizamos, no es eléctrica. Es la energía que viene del petróleo, es la energía que viene del carbón. Entonces, si lo que pretendemos es descarbonizar, la clave es que una buena parte de lo que genera o se genera del petróleo tiene que ser no sustituido, porque es imposible, pero tendrá que ser parcialmente hecho por otras fuentes energéticas. Entonces, al final, el tema es cómo generamos ese decrecimiento en el uso de la energía, que requiere planificación y debate, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? El País Vasco tiene, igual que la Comunidad de Madrid, son de las zonas enriquecidas del país, que son verdaderos sumideros de energía, verdaderos sumideros de materiales que vienen no solamente del sur global, sino de Castilla, de Andalucía, de Extremadura. Es decir, cuando tú miras, por ejemplo, el estudio que se hizo sobre el metabolismo regional de la economía en España, que lo hizo Óscar Carpintero, lo que se ve es que hay unas transferencias también de naturaleza y de recursos desde dentro de la propia península a los lugares de privilegio, y el País Vasco es un lugar de privilegio, como lo es la Comunidad de Madrid, como lo es Cataluña, a pesar de que tenga sus propias bolsas de desigualdad, en mi opinión, necesitamos, por tanto, pensar cómo vamos a hacer eso en clave de autonomías interdependientes, ¿no? Es decir, que eso va a haber que ponerlo en un marco más amplio, que es el marco de las relaciones con países del sur global, pero también el marco de las relaciones con otros territorios que son tratados. Cuando hay gente que dice son colonias interiores, yo creo que es que son colonias interiores, son claramente colonias interiores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que lo que yo he planteado creo que coincide plenamente con lo que tú has planteado. Necesitamos un proceso que abra el debate, en primer lugar, de las necesidades. ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Qué necesidades tenemos en el marco de crisis global que tenemos y cómo la vamos a generar? ¿Qué necesitaríamos para generarla? Y a partir de ahí, es decir, ya a lo mejor dicho de una forma un poco bruta, no tenemos que discutir por ver dónde vamos a colocar 100 parques eólicos, sino por ver dónde vamos a colocar 30, ¿no? Es decir, la clave es necesitar mucho menos, porque el problema es que además, aunque no lo queramos así, dentro de un tiempo vamos a tener que vivir
necesitando mucho menos, porque no habrá más remedio, ¿no? Es decir, decía Latour en un libro que ha escrito hace poquito, él decía, dentro de 35 años, probablemente todas las sociedades serán más sostenibles en términos ecológicos. ¿Quiere eso decir que serán más justas o que no nos habremos dejado mucha gente por el camino? No, no. Viviremos con menos energía, con menos minerales, haciendo daño sobre la tierra, menos daño sobre la tierra, porque aquello que permite que se haga simplemente no está, ¿no? Y entonces la clave es, ¿tenemos alguna posibilidad o podemos comprometernos con la tarea de que desde aquí hasta allí sea para generar un modelo mejor, donde gente que hoy es empobrecida tenga lo mínimo que necesita para vivir y donde nos hayamos matado por los recursos por el camino? Pues yo creo que esa es una tarea política inaplazable y bien bonita, que es la que hemos de hacer, ¿no? Pero hemos de hacerla. Bueno, en definitiva, que nada de lo que he dicho se contraponía, creo yo, a lo que tú has señalado. Bale, bederatziak dira, ez badago lan beste galderarik edo igual sarratzen joango gara. Ez dakit leire zerbait esateko daukazu. Bale. Eskerrik asko dan hori etortearen, eta egun hauetan parte hartu duzuen hori ere eskerrik asko. Muchas gracias a todas por venir, por participar durante estos días, y eskerrik asko Yaio por... Eskerrik asko, nosotras.